Yo empecé estudiando los cantares históricos porque la historia siempre me interesó y viajé a un congreso a Catamarca y entonces a ese congreso yo llevé mi primer trabajo, que era Cancionerillo Histórico Popular de Catamarca. Ese trabajo fue elogiado por el padre Furlong por otros historiadores, y para el año 60 se había constituido la comisión de sesquicentenario por el 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Entonces me llamaron y me preguntaron si yo podía extender ese cancionerillo histórico popular de Catamarca a todo el país. Y le dije que sí. Y del 58 al fin del 59 trabajé con horror de mi casa porque todo estaba lleno de documentos, de libros. Fui a archivos de provincia. ¿Qué fue lo que no hice para publicar a los 24, 25 años Cantares históricos de la tradición argentina, que es un libro de casi 500 páginas, ¿no? Este año hay una institución magnífica de nuestro país que se llama Academia Nacional del Folclore y se ha propuesto reeditar mi trabajo hecho con mis colaboradores, pero mi proyecto, realmente lo que puse alma y vida yo, porque yo estudié durante muchos años en Mendoza con Krüger y después en Europa lo que son los atlas etnolingüísticos y folclóricos. Y cuando lo traje acá propuse hacer el atlas histórico primero de la cultura tradicional argentina. Debo decir que Cáceres Freire ya había tenido idea de hacer un atlas de las artesanías. No lo pudo hacer porque se necesitaban muchos otros elementos para poder tener un mapeamiento con los aspectos gráficos también. Eso lo pudimos hacer nosotros porque nos vinculamos con el arquitecto Randle, con Oikos, la institución del CONICET que dirigía el arquitecto Horacio Randle, y allí ubicamos con el gran apoyo de las hermanas Querellac, esa gran investigadora que fue Alicia Querellac de Curro, mi amiga hermana, y su hermana, es decir, Matilde Querellac, que estaba trabajando en Oikos. De manera que eso y el arquitecto maestro Juan permitieron que hiciéramos esa primera entrega del Atlas Histórico de la Cultura Tradicional Argentina. Después yo quería hacer algo para la escuela y entonces fue que se me ocurrió escribir El caso de los cuatro Juanes como texto generador del Atlas de la Cultura Tradicional Argentina. Ustedes habrán visto que no he podido decir casi nada sin hacer referencia a mis maestros. Mi consejo es simplemente busquemos a los maestros. Los maestros generalmente son en primer lugar nuestros padres. En mi caso lo fueron, los dos, padre y madre. Pero además los otros que nos dio la vida, desde los que nos brindaron los primeros de las escuelas primarias o secundarias en que estuvimos, lo que puede ser en educación artística, lo que puede ser un maestro de danza o lo que puede ser un profesor de antropología, lo que puede ser el maestro, la palabra magistral que nos va a dar alguien que es un portador de cultura tradicional y al que nosotros en francés sería bouche béante, con la boca abierta, estamos escuchando. Los maestros, por favor, jóvenes, sigamos a los maestros, sigan a los maestros, no nos vamos a arrepentir. Ahí estamos. Quiero comenzar
dando una muy cálida bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este auditorio y también a todos aquellos que siguen esta apertura a través de la transmisión online. Saludo especialmente a los representantes de las distintas academias que hoy nos acompañan, a nuestros profesores, alumnos, exalumnos, personalidades e instituciones que adhieren a este acto, a los miembros del Consejo de Dirección de nuestro instituto y de manera muy especial a los familiares de Olga Fernández Latour de Botas, cuya figura hoy nos convoca y nos inspira. Nos reúne un doble motivo: dar inicio a un nuevo año académico en el Instituto de Cultura del CUDES y al mismo tiempo rendir homenaje en conjunto con la Academia Nacional del Folclore a una personalidad destacada de nuestra cultura. Además, este año tiene una resonancia especial. Se cumplen 100 años de la publicación de Don Segundo Sombra, una obra fundamental de la tradición cultural argentina. Este aniversario nos invita a volver sobre nuestras raíces y a preguntarnos una vez más quiénes somos. Quiero dar también una muy cordial bienvenida a todos los alumnos que comienzan este nuevo ciclo, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Durante este año desarrollaremos nuestras actividades en 4 sedes presenciales, en esta sede de Recoleta, en Belgrano, en San Isidro y Pilar, y también en nuestra sede online. Ofreceremos la Diplomatura en Cultura Argentina, que cumple ya 16 años y presenta este año un programa renovado. También la Diplomatura en Historia Argentina, con enfoque en procesos históricos, la Diplomatura en Historia Argentina con enfoque en biografías y temas de especial relevancia, y un nuevo programa que hemos lanzado este año, que significa un paso muy importante para nuestro instituto: la Diplomatura en Cultura Universal y Cambio Epocal. Este programa propone un recorrido por los distintos aspectos de la cultura universal, con especial atención en el cambio de época que estamos viviendo y su impacto en los distintos ámbitos del quehacer humano. Y frente a ese cambio, creemos que solo es posible comprender el mundo desde una doble perspectiva: apertura a la cultura universal y arraigo en la propia identidad. Por eso, este programa no reemplaza, sino que complementa y potencia nuestras diplomaturas en cultura argentina e historia argentina, porque no hay verdadera apertura sin identidad, ni identidad viva sin diálogo con el mundo. También queremos destacar que el instituto es mucho más que sus clases y sus programas, es una comunidad. Seguiremos desarrollando actividades para exalumnos, el encuentro presencial en Buenos Aires para quienes cursan online, presentaciones de libros, visitas culturales y espacio de intercambio que fortalezcan los vínculos que nacen en nuestras clases. Y en este marco, hoy queremos detenernos en la figura de Olga Fernández Latour de Botas. Hablar de ella es hablar de una vida dedicada con coherencia y profundidad al estudio de la cultura argentina. Investigadora, académica, miembro de instituciones de gran prestigio, autora de una obra extensa en el campo del folclore, la literatura tradicional y la filología. Pero además, para nosotros, su figura tiene un significado particularmente cercano. Integró el Consejo de Dirección de nuestro instituto, fue profesora de la Diplomatura en Cultura Argentina, donde dictó clases en los módulos de Literatura, Identidad y Cultura Popular. En la celebración del Bicentenario de la Independencia,
que realizamos en este auditorio, Olga y su obra La Flor del Jardín, cantata de la independencia argentina, tuvieron un papel central. Guardamos también recuerdos muy entrañables de una visita a San Antonio de Areco, en la que nos acompañó y nos fue ilustrando a lo largo de todo el viaje sobre el gaucho y las costumbres del campo. Al regresar, después de un largo recorrido por distintos lugares de interés en San Antonio de Areco, al regresar el colectivo pinchó una rueda. Y Olga, lejos de molestarse por el contratiempo, mientras los choferes solucionaban el problema, aprovechó ese momento para explicar al costado de la ruta la coreografía de nuestras danzas folclóricas. Fórmense la imagen. Colectivo parado en la banquina, los alumnos estaban todos al lado del colectivo, los choferes tratando de solucionar el problema, y Olga, o sea, después de viaje de ida, recorrido en Areco, ya tenía sus años, esto fue en 2017, 2018, uno hoy puede ver el entusiasmo, la forma en que encaraba la vida, aprovechó ese momento, Olga bailando, mostrando las distintas coreografías de nuestras danzas tradicionales. Quienes tuvimos la oportunidad de compartir esos espacios con ella, sabemos que no se trataba solo de una gran especialista, sino de una verdadera maestra. Una maestra que vivía su vocación con alegría, con un profundo sentido de compromiso y que transmitía un amor genuino por la Argentina. En una entrevista homenaje que le realizamos hace algunos años, ella misma recordaba que su vocación no fue un camino lineal, pasó por la danza y por otros intereses iniciales, hasta que el encuentro con maestros de gran nivel la orientó hacia el estudio del folclore. Y al evocarlo, lo hacía con orgullo y con una profunda gratitud. Esto siempre. No los presentaba solo como transmisores de contenidos, sino como verdaderos formadores. Esto nos permite subrayar algo que ella vivió con especial intensidad. La cultura se transmite ante todo de persona a persona. También describía con precisión su campo de trabajo, el estudio de la poesía en sus diversas formas, oral, popular, gauchesca, nativista, la religiosidad popular y distintos proyectos de investigación sobre la cultura tradicional. Siempre con una mirada amplia e integradora, sin reducir la cultura a una sola dimensión. Otro aspecto que aparece con claridad en su testimonio es la importancia de la dimensión espiritual en la vida cultural. En su caso, esa dimensión estuvo presente de modo explícito, especialmente en sus investigaciones sobre la religiosidad popular. Esto le daba a su trabajo una profundidad particular, ajena a todo reduccionismo como a la superficialidad. Pero tal vez uno de los puntos más significativos, como ella misma definía su legado, los caminos abiertos por la curiosidad y el amor por la investigación. Creo que aquí hay una clave, porque no pone el acento en lo realizado, que sin duda fue mucho, sino en lo que queda abierto. No es la obra cerrada, sino en la posibilidad de continuidad. Y esto nos lleva al sentido mismo de este homenaje. Rendir homenaje a figuras como la suya no es solamente un acto de memoria y gratitud, es también un acto formativo, es hacer visibles modelos de vida, es proponer en el lenguaje clásico una causa ejemplar, una vida que encarna valores,
rigor, humildad, vocación, fidelidad a una tarea. En un tiempo en el que muchas veces predominan referencias más efímeras, recuperar estas figuras es una forma de afirmar una idea exigente y profunda de la cultura. En este sentido, me gustaría recordar una frase de San José María del punto 1 de Camino. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina. Creo que estas palabras describen con sobriedad lo que hoy estamos celebrando. Una vida que dejó huella, una vida que iluminó, una vida que sigue dando fruto. Al comenzar este nuevo año académico, los invito a todos a asumir este desafío. Que este no sea un año más, que sea un año de crecimiento, de profundidad y de encuentro. Que sea un año en el que podamos comprender mejor nuestra identidad y desde allí abrirnos al mundo con mayor lucidez. Y que lo hagamos juntos, porque la cultura, como bien lo muestra la vida de Olga Fernández Latour de Botas, es siempre una tarea compartida, se construye en comunidad. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este instituto, a los profesores, al equipo, a los alumnos, a los exalumnos, a tantos amigos que nos acompañan y apoyan, y especialmente a quienes hoy nos acompañan en este homenaje. Que este acto no sea solo un recuerdo, que sea también un impulso para seguir abriendo caminos. Les deseo a todos un muy buen año académico 2026. Muchas gracias. Voy a presentar al primer orador de la noche que nos va, junto con los que van a compartir el panel, nos va a hablar sobre la vida y el legado de Olga. Es José Luis Castiñeira de Dios, compositor, director de orquesta e intérprete, docente universitario e investigador, periodista y realizador cinematográfico. Colaboró artísticamente, entre otros, con Astor Piazzolla, Waldo de los Ríos, Mercedes Sosa, Jairo y José Carreras. Creó el grupo Anacruza, con el que grabó numerosos discos. Es autor de obras sinfónicas, ballets y de teatro musical, estrenadas, entre otros lugares, en el Teatro Colón, el de Ginebra y en París. Ha dirigido orquestas europeas, latinoamericanas y argentinas. Compuso la música original de más de 40 films, entre otros tangos, El exilio de Gardel de Fernando Solanas, junto a Astor Piazzolla, por el que obtuvo el premio César de la Academia de Artes Cinematográficas de Francia. Ocupó diversos cargos en la gestión cultural argentina y creó la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional del Arte, la UNA, y en la Universidad de Palermo. Es miembro de las Academias Nacionales del Folclore, de Artes Visuales, y en el año 2020 recibió el Gran Premio a la Trayectoria Musical por parte del Fondo Nacional de las Artes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. A mí me toca en esta reunión, en primer lugar, agradecer al doctor Roberto Bosca y a la Fundación, el Instituto, por haber tenido la brillante idea el año pasado de que conjuntamente organizáramos un homenaje a Olga en un momento en que nosotros justamente en el marco de la Academia estábamos programando la reedición de una de sus obras principales. Entonces, esta convocatoria del doctor Bosca nos habilitó para pensar en algo más, en un homenaje un poco más completo, en el cual hablaran los especialistas, colegas míos de la Academia, y pudieran referirse a esta figura que es una de las figuras más importantes de su generación. En mi caso personal,
debo decir que heredé la amistad con Olga, la heredé de mi padre, José María Castiñeira de Dios, heredé junto con otras amistades memorables como la de Leopoldo Marechal o Ernesto Sábato. Con ella fue igual, solo que nos reencontramos luego en la vida profesional y también en el marco de la música, porque Olga, habiendo sido una de las grandes especialistas en la ciencia folclórica referida a la Argentina, nunca dejó de lado la sensibilidad. Consideró que la sensibilidad tenía que ser una forma central de aprehensión del fenómeno de la cultura popular. Entonces, gracias por estar aquí y se presentan ahora quienes van a hablar sobre Olga en cada una de las áreas específicas. Muchas gracias. Hemos perdido en Olga a una de nuestras más preclaras folclorólogas argentinas. De su obra yo rescato, en primer lugar, la compilación de los cantares históricos de la tradición nacional que tanto apoyo nos han dado para trabajos futuros. Las varias ediciones retocadas y remozadas siempre de un libro muy poco conocido de ella, que es el Atlas Lingüístico de la Cultura Argentina. Y además podemos seguir releyendo gustosos sus colaboraciones a la colección La Academia y la Lengua del Pueblo, para la cual le solicité contribución y lo hizo generosa con su léxico del pan, el léxico del tango baile y el léxico de las bailes populares, criollos. Pero en lo personal he perdido una amiga fiel y leal, y más aún, más personal todavía, a una payadora de contrapunto con quien nos trenzamos, con coplas redondas y rodadoras como tortas fritas sobre distintos temas, generalmente los sábados por la mañana. Pero yo creo que Nuestra Señora le ha preparado un sitio preferido que la acompañará en su descanso que no tiene fin, en reconocimiento de que Olguita le destinó su tesis doctoral a Chalay, mi Virgen, y que ello le valga. Abordar la extensa, original y prolífica trayectoria de la doctora Olga Fernández Latour de Botas excede los límites de esta intervención en su homenaje. Porteña de nacimiento y especializada en los campos concurrentes del folclore, la historia y la filología, se destacó a lo largo de su vida como poeta, narradora, investigadora, docente y ensayista, entre otras. Brillante, querida, reconocida y admirada docente, excelente funcionaria y directora de instituciones relevantes, así como personalidad ilustre y multipremiada en el país y el extranjero. De todos sus aportes destaco en forma muy especial los realizados al folclore desde las perspectivas teórico-metodológicas, didácticas y aplicadas, generando proyectos de gran envergadura y dirigiendo múltiples tesis de grado y posgrado. Sus discípulos la recordamos por sus conocimientos, generosidad y entrega para todos y cada uno de nosotros, su guía siempre dispuesta y fundamentalmente por su gran calidez humana. En lo personal, comparto mi agradecimiento y digo, gran maestra, hasta siempre, Olguita querida. Conocí a Olga Fernández Latour, después señora de Botas, el 16 de marzo de 1956, cuando ambos ingresamos al entonces denominado Instituto Nacional de Filología y Folclore, dependiente de la Academia Argentina de Letras. Se destacó Olga desde muy joven por su obra y el variado contenido de la misma, investigadora, escritora, ensayista, narradora y poeta, docente universitaria. Se especializó en los campos concurrentes del folclore, la historia
y la filología. Sobre todo, Olga Fernández Latour de Botas, mi querida y admirada amiga, ha sido una gran señora, generosa, respetada. Su obra continúa y el recuerdo de la persona también. Hacemos llegar nuestro saludo al Centro Universitario de Estudios y recordamos a Olga Fernández Latour, quien fue investigadora de nuestro Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, donde hizo sus primeros trabajos. Olga se formó con quienes dieron origen al folclore como campo científico en nuestro país y con ellos contribuyó a describir y difundir la cultura de todo el país, haciendo de ella la identidad argentina. Combinaba el análisis filológico, literario e histórico, además de aportar una mirada antropológica que le permitía valorar el contexto en el que se producían los fenómenos que estudiaba. Hemos perdido a una maestra erudita y generosa con una notable capacidad de trabajo y con el talento de transformar en enseñanza los testimonios y hallazgos que la investigación folclórica ponía en su camino. Gracias por permitirnos compartir este momento. Conocí a Olga Fernández Latour de Botas a instancias de mi padre, Félix Luna, cuando él era director de la revista Todo es Historia. Olga se acercaba siempre con propuestas de temas, de colaboraciones, de ideas. Años después, en el 2015 más o menos, yo siendo ya directora del MAP, me acerqué también y la consulté ante varias dudas, ante varios proyectos que tenía que ver si se podían canalizar. Y Olga siempre se manifestó una persona cordial, una persona alegre, con ese tono de voz y esos ojos luminosos que siempre estaba formando gente. Así que gracias Roberto Bosca, gracias Cudes por este homenaje a esta maestra, porque realmente Olga fue una maestra. Así que gracias. A continuación, recordarán la figura de Olga tres personalidades del área de la cultura y del folclore. Ana María Dupey, licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras, doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina. Realizó estudios de perfeccionamiento en universidades de Estados Unidos y en Finlandia. Docente e investigadora en distintas universidades y en la Universidad de Buenos Aires. Dictó cursos para la Universidad Nacional del Nordeste, la Abierta Latinoamericana y la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán. Dirigió investigaciones acreditadas por la UBA, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el Ministerio de Cultura, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Estados Americanos. Fue consultora de la UNESCO y para la Secretaría de Turismo de Paraguay y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es autora y editora de más de 15 libros y numerosos artículos en revistas científicas. Es vicepresidenta de la Academia Nacional del Folclore. Nos acompaña también Marta Ruiz. Marta ha realizado estudios superiores y universitarios en filosofía y pedagogía, danzas nativas y folclore, la licenciatura en Ciencias de la Educación y la tecnicatura en Conducción Educativa. Ha desempeñado varios cargos docentes y cátedras universitarias. Se ha especializado en folclore aplicado a la educación, en psicolingüística y en las nociones de patrimonio natural y cultural. Ha participado en encuentros, congresos nacionales e internacionales, jurados, proyectos de la OEA y de la UNESCO. Posee numerosas publicaciones en libros, revistas especializadas y compendios académicos. Compartió el premio Dr. Augusto Raúl Cortázar del Fondo Nacional de las Artes por el Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela. Con la doctora Olga Latour de Botas escribió La búsqueda de la identidad nacional en la década del 30, ensayo que fue premiado por la Feria Internacional del Libro, y la Secretaría de Cultura le dio el premio Ricardo Rojas. Integró el grupo Historia del Folclore de la Academia Nacional de la Historia. Es consultora de la Academia Nacional del Folclore
y miembro de la Academia Belgraniana de la República Argentina y de la Sociedad del Folclore Chileno. El ingeniero Carlos Molinero es ingeniero civil, además máster en Dirección de Empresas de la Construcción y magíster de Historia por la Universidad de Itela. Académico titular de la Academia Nacional del Folclore. Ha merecido el reconocimiento del Senado de la Nación Argentina con la mención de honor Juana Azurduy de Padilla. Es prologuista de importantes obras, entre las cuales, y de interés en este panel, dos de las de la doctora Olga Fernández Latour de Botas, Cancionero Tradicional de Entre Ríos y El Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela. Es además autor de canciones folclóricas y editor de una serie de publicaciones de la Academia. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Fue bastante difícil volver la mirada sobre el legado de Olga, porque fue tan versátil su trayectoria, que abarca desde la investigación del folclore, pasando por la enseñanza artística y pasando por la creación literaria. Yo voy a hablar de cómo ella inicia un camino en la investigación científica del folclore y cómo ese trayecto inicial va a imprimir posteriormente muchas de las marcas de sus producciones posteriores. Es decir, es un trayecto formativo fundamental. Ella se inicia en el Instituto de Investigaciones Filológicas y Folclóricas de la Academia Argentina de Letras con tan solo 21 años, muy joven. Y allí se inicia como un asistente de investigación y con los años ella va a continuar su desempeño ya en el Instituto Nacional de Investigaciones Folclóricas y va a desarrollar su actividad entre 1956 y 1970 en este organismo que actualmente es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Allí, en el instituto, heredero del Instituto Nacional de la Tradición, ella conoció a Juan Alfonso Carrizo, uno de sus maestros. Y vamos a escuchar la voz de Olga cuando habla de sus primeros contactos con Alfonso Carrizo. Lo conocí en una tarde de otoño de 1954, cuando me acerqué a la casa de actos de la calle Güemes, esquina Gallo, en el barrio norte de Buenos Aires, donde funcionaba el Instituto Nacional de la Tradición, para saludar a quien había sido mi primer profesor del folclore en la Escuela Nacional de Danzas, el ilustre tucumano Bruno Cayetano Jacobela, que estaba a cargo de la Secretaría Técnica. El director y forjador del instituto era Juan Alfonso Carrizo y allí lo vi algunas pocas veces. Su presencia era imponente. La gracia bonachona que se escondía en el fondo de sus ojitos brillantes, algo hundidos en el rostro moreno y de dimensiones armónicas con aquel cuerpo suyo singularmente grueso, no llegaba a paliar el sabor a medroso respeto con que los jóvenes de entonces, unos pocos osados, nos acercamos a su despacho para conocerlo personalmente. El segundo recuerdo que tengo de Carrizo fue su recomendación, hecha en mi presencia, al señor Jacobela. Esta niña debe dedicarse a estudiar la poesía popular. Tiene oído para el verso. Había definido mi destino, dice Olga. Había definido mi destino en el campo de la investigación y siempre traté de no ser infiel al mandato del insigne maestro. Olga va a basarse en la formación suya en tres grandes maestros. Por un lado, con Alfonso Carrizo, con Bruno Jacobela, sobre todo en todo lo que es la dimensión estética del folclore, y también con Augusto Raúl Cortázar. Estos tres están presentes, estos tres pensadores están presentes en su producción. Y en el caso de Cortázar, ella tomó unos cursos en la Universidad de Buenos Aires especializados en folclore, donde integra todas sus investigaciones folclóricas con todo el sistema cultural donde se inscriben las prácticas folclóricas.
voy a referirme a una obra que anticipa líneas de investigación que después van a tener mucha vigencia y mucha difusión. Y esto está dado en su primer trabajo, que es el cancionero, los cantares históricos de la tradición argentina. Esta obra, que la empieza en el año 57, 58 a producirla, se origina en producir un cancionero histórico para la provincia de Catamarca y lo presenta al Congreso, como hacemos habitualmente los investigadores, y tiene una gran resonancia, porque el profesor Ricardo Calleguá la llama a Olga y le dice, bueno, haga este cancionero que hizo para la provincia de Catamarca, hágalo para todo el país. Eso se lo dice en 1958. Entonces Olga, en 1959, se dedica a producir ese texto que implicaba revisar 88.000 o algunos menos o más de 80.000 folios de registros que habían realizado los maestros en la Escuela Nacional de Folclore en el año 1921, de lo que le relataban los maestros acerca de acontecimientos históricos de la Argentina. De todos esos 88.000 folios, selecciona 250 registros que van desde las invasiones inglesas hasta a décadas posteriores a la Guerra de la Triple Alianza. Es muy interesante el trabajo que ella hace, porque no solo recupera y da vida a los materiales de archivo, anticipándose a la actualidad que tanta importancia tiene el pensamiento en torno de la archivística, sino que además ella realiza toda una sistematización siguiendo los criterios que tenía Carrizo para los cancioneros. Los organiza cronológicamente y temáticamente. Y pone a dialogar las fuentes orales que hablan de acontecimientos históricos con fuentes escritas que ella recoge en el Archivo Histórico de la Nación y en la Biblioteca del Congreso. Este trabajo, digamos, pone en diálogo la oralidad con la escritura y además recupera una pluralidad de voces que vivieron acontecimientos históricos muchas veces de modo muy diferente con respecto a los registros que están en las fuentes históricas o dentro de las historias oficiales. Entonces hay una contraposición, ella va haciendo un cotejo en términos primero de lo que son las fuentes orales y las fuentes escritas. Esto inaugura toda una forma de trabajo que va a ser desarrollada posteriormente, que es la historia oral. Ella, además de sistematizar todos estos materiales, llega a cumplir con los cantares y va a replicar ese análisis que ella hace posteriormente en el cancionero poético de la provincia de Entre Ríos. Olga no solamente anticipa el tema de la historia oral, pone en valor lo que es el material de archivo. Muchas de las obras de Olga se basan en la revisión de material de archivo y además con criterios metodológicos y teóricos muy adecuados para analizar la oralidad, porque ella se preocupa en sus análisis de analizar, digamos, lo que hoy llamamos, y los estudios llaman, la tecnología de la palabra, es decir, cómo se pasa de la oralidad a la escritura, cómo de la escritura vuelve a la oralidad, cómo impactan los medios en los registros. O sea, este estudio que ella hace en 1960, piensen ustedes, en el 56 tenía 21 años, en este momento ella produce un cancionero que tiene una cantidad de registros sobre acontecimientos históricos que van en un campo temporal muy amplio, porque piense que es desde las invasiones inglesas. Y además trabaja. Ella produce dos movimientos distintos en la búsqueda de sus investigaciones. Por un lado, además de interesarse en la relación la oralidad y la escritura, se va a interesar en cómo la literatura nacional toma las expresiones folclóricas. Entonces empiezan a analizar esta temática en términos de cómo en la obra Facundo de Sarmiento hay presente
registros de tradición oral para contar lo que fue el asesinato de Facundo Quiroga. Entonces, con el aporte del folclore a la formación de la literatura nacional. Pero por otro lado, también hace otro camino, otro recorrido, que es ver cómo la literatura popular de folletín, que circuló sobre todo principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta el 30, básicamente los autores, para tener una adhesión, generar una empatía con el público, tomaban el lenguaje, la estética, los contenidos. Y entonces se pone a analizar la biblioteca criollista que había recopilado Roberto Alemaniche a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, y con ese material ella hace una sistematización de los contenidos, de los folletos, que ustedes van a ver que hay folletos ahí de esa biblioteca que está en Berlín, ahora actualmente digitalizada. Bueno, con estas pocas palabras, lo que quiero dejar de manifiesto es que esta etapa formativa de Olga se va a proyectar posteriormente en su obra y la va a transmitir a distintos campos de la enseñanza donde ella actuó. Y con esta breve rememoración cedo la palabra a quien es otro de los... Bueno, ante todo, quiero agradecer al doctor Bosca y a CUDES y a la Academia Nacional del Folclore por darme este lujo que es hablar de Olga frente a todos ustedes. Si podemos pasar el PowerPoint. Lo voy a pasar porque es la única forma de no extenderme de más. Veamos, ahí está. Olga, como vimos, buscó la tradición, sí, pero sobre todo planteó futuro. Todo esto es lo que yo quiero dejar bien claro hoy y por eso arranco por esa parte. Fue investigadora y recopiladora, como dijeron, sí, pero más aún maestra. Lo remarco como síntesis de mi planteo, porque estas características están en las dos obras que yo voy a tratar de mostrar y que me tocó editar. Esas obras me inspiran, pero sobre todo creo que inspiran a todo el mundo. Y eso es lo que tengo que demostrar y transmitir en 8 minutos. Difícil. Como editor de esos libros, que fueron el último en vida y el primero póstumo, el Atlas de la Cultura Tradicional, 4ª edición, salió el 31 de diciembre del 25 a la noche, y Olga ya no estaba. Más que presentarlos, quiero señalar algunas características comunes que tienen esas obras y sus ediciones, que en realidad hablan de Olguita. Ambos retoman ediciones previas, ambas se actualizan y completan con nuevos capítulos, es decir, permanentemente está guiando la ruta. Y ambas esconden en verdad una propuesta de futuro, un desafío, una invitación. En el Cancionero de Entre Ríos, a realizar una nueva encuesta del folclore como la de 1921. Claro, es una tarea titánica, imposible si no desde el Estado y desde un clima social, pero igual planteada. En su atlas, a mantenerlo actualizado. En la primera edición decía primera entrega. Registrando las evoluciones de la cultura tradicional, que es una tarea permanente. Aquí tenemos, perdón, no salió. Ahí tenemos cuando presentamos el Cuadernos del Folclore, uno de mis orgullos. Y este es el detalle de la tapa. En realidad esto es un homenaje a la encuesta de 1921, de la cual ya Ana María habló. 2 secciones de ese trabajo ya habían sido conocidas, aparecieron en la revista Folclore, una revista emblemática, muy dirigida al canto y a la música, pero que
duró casi 20 años, desde 1960, analizaban en esos dos primeros los temas por su forma. La primera con las líricas poliestróficas, la segunda con los cantares narrativos de distinto tipo, noticieros, imaginativos, letras de bailes, etc. A esto, en 1921, y dialogando con ella, un editor construye, no solamente imprime, se le agregó la lista completa de los maestros entrerrianos que hicieron esa encuesta, como un homenaje. Se le agregó toda una tercera sección del cantar popular de tema histórico en la provincia, una herencia del año 1960, el trabajo de 1960, del cual justamente habló mucho Ana María. La edición además se trabajó con imágenes fotografiadas de legajos de la encuesta de 1921, con aportes de fotógrafos y de artistas pictóricos entrerrianos e ilustraciones de grandes del folclore realizadas por el artista Patricio Pedro Barret, convirtiéndolo así, en palabras de Olga, en su primer y yo creo único libro ilustrado. Ahí tenemos la revista Folklore, sus dos tapas, y se ve como tapa, suplemento especial, promocionan Entre Ríos Descubierta. Luego, los análisis de los dos artículos y la nueva sección con la incorporación de los legajos, un poco más, como Patricio Pedro Barret, en este caso, digamos, empezó con Ambrosetti, los fotógrafos de la provincia ilustrando para generar el clima de lo que ella tomó. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la segunda obra que para mí es emblemática y que es el Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela, en las primeras letras ACTAE. El ACTAE es folclore aplicado, una de las últimas postulaciones de Augusto Raúl Cortázar, en este caso aplicado a la educación. En ese marco, yo creo que el título que mantuvimos de Atlas, en realidad se queda corto, es limitante, porque no es solo un conjunto cartográfico a lo cual remite la palabra Atlas, que sí lo contiene, sino esencialmente una serie de propuestas educativas por diversos medios y para los distintos niveles de enseñanza. Inician con el soporte de un texto generador, el poema de los Cuatro Juanes, con sus notas, con posteriormente los mapas con la ubicación geográfica de las manifestaciones de la cultura tradicional en 24 cartas y con las guías didácticas sugeridas para el uso en el aula y además referencias bibliográficas para que los alumnos, los profesores o los interesados puedan profundizarlo. Por fin, en esa diagramación más actualizada, le agregamos las fotografías de campo incorporadas en 20 años de trabajo. Ahí al final ven los campos en los cuales trabajan los mapas. Esa era la etapa del Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela. Esta es la cuarta edición. Se ven el caso de los Cuatro Juanes, un poema realizado por ella, 259 notas, cada una explicando los conceptos que están incluidas en esos versos al pasar. Y 297 referencias bibliográficas para que alguien pueda construir su biblioteca con eso. Me estoy quedando corto. Ahí vemos los 24 mapas, en este caso son las áreas de la cultura y están marcadas las áreas híbridas, o las guías didácticas que, como ven, tiene el supuesto, la educación inicial, la educación primaria, etc. También aquí se actualizó el texto. Perdón, ¿me fui? No. Y se agregaron las fotografías. En el caso de los Cuatro Juanes,
se cambiaron ciertas palabras o se actualizaron. Voy a decir una, bueno, por ejemplo, ya no fuman, se toman unos amargos. Y se actualizaron las guías pedagógicas y las normas vigentes. Un elogio al trabajo de Marta Ruiz, que es la que lo tomó. Entre paréntesis, les pido un aplauso ahora. Y se definió complementarlas con expresiones, digamos, de imágenes de campo, producto de los grupos de trabajo que había desarrollado Cortázar por 20 años y, digamos, que nos facilitó el investigador, ministro Carlos de Lepidecalcen, ustedes lo escucharon, nos entregó más de 6.000 diapositivas y negativas, de los cuales se digitalizaron 2.000 y en una exasperante, digamos, decisión de eliminar, y no queríamos eliminar a nadie, quedaron algo más de 100 que son las que se imprimieron. Aquí tenemos un ejemplo. Como ven, algunas llegaron a las tapas de selecciones folclóricas y tienen una calidad realmente verdadera. Ya no, bueno, me estoy pasando. También aquí hay un planteo de futuro. Se pensó en la edición virtual, efectivamente, porque que sea accesible, gratuita a todos los rincones del país, a todas las escuelas y maestros, a todos los alumnos y todos los investigadores. Está en la página de la academia, ahí está el enlace. Porque como yo sugiero en el editorial o prólogo que lo tiene, esta es una propuesta motivante. Nuevos equipos pueden, yo diría deben, mantener actualizado este registro del folclore en nuestro país. Reiteramos entonces con lo que empezamos. Olga, como vimos, buscó la tradición, sí, pero sobre todo planteó futuro, un camino. Fue investigadora y recopiladora, pero más aún maestra. Esas características están también en estas dos últimas obras que me tocó editar. Por eso me inspiran, por eso aspiramos a que lo inspiren. Por eso hoy solo busco transmitirle ese sentimiento. Bueno, y como conclusión, estas dos que yo presenté no son dos muestras aisladas en su producción. Las obras de la doctora Olga Fernández Latour de Botas, siempre, y todas dan para mucho. Y son todas propuestas de un camino, apenas si aquí me limité a exponerlo con un par de casos, porque me tocaron de cerca. Y es que si estas son un ejemplo, son en verdad, porque Olga es un ejemplo. Y cierro en lo personal, es un orgullo que haya estado a nuestro lado en la academia y mayor aún que hayamos aprendido y disfrutado de ella. Y para ella que me escucha, gracias por tu vida. Buenas noches, estimado público. Agradezco a los organizadores de este homenaje a Olga Fernández Latour de Botas que me hayan invitado a participar. Yo conocí a Olga en la Escuela Nacional de Danzas, siendo su alumna en el Profesorado Nacional de Danzas Nativas y Folclore, el mismo año que Olga contrajo enlace con Miguel Ángel Botas en la Iglesia de las Victorias. Comenzó allí una relación que va a perdurar y crecer durante muchos años, porque fuimos después colegas, compañeras de trabajo, fuimos supervisoras de la Dirección Nacional de Educación Artística, compartimos jornadas, cursos de perfeccionamiento, talleres, viajes, y, por ejemplo, tareas institucionales como fue organizar a todos los alumnos de las escuelas de arte para hacer la recepción al presidente de la Nación, en su momento el doctor Raúl Alfonsín, cuando ingresó a la Feria del Libro para inaugurarla en abril de 1985.
En la feria nosotros también trabajamos muchos años con Olguita, teníamos un taller didáctico dirigido al público infantil y juvenil, donde presentábamos el caso de los 4 Juanes, además adivinanzas, refranes, canciones y bailes criollos. Y nuestra amistad se fue consolidando aún más por las obras que hicimos juntas. Ya se habló del Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la escuela. Después yo hice la búsqueda de la identidad nacional en la década del 30 y además en mi trabajo de homenaje al doctor Cortázar en el 2024, al cumplirse el cincuentenario de su fallecimiento, Olga participó y es uno de los últimos escritos que hizo. Olga fue la última directora nacional de Educación Artística y fui yo quien la acompañó al Ministerio de Educación de la Nación a entregar la bandera de ceremonias en un momento muy difícil, muy preocupante, de gran incertidumbre, cuando fue la transferencia de los servicios educativos a las distintas provincias, tarea que llevó para nosotros cerca de 3 años y que cobró parte de nuestra salud física y emocional. A posteriori, Olga creó la Asociación Amigos de Educación Artística, un centro de encuentro de docentes y de artistas para que pudieran compartir sus distintas experiencias de enseñanza de las artes en los distintos niveles educativos. Estuve junto a su lado cuando defendió su tesis doctoral en letras en la Universidad del Salvador, Achalay mi Virgen, la devoción mariana en el folclore argentino. Ella creó con su familia, su esposo y sus hijos, la institución Fer Labo, destinada a conocer a la amistad argentino-francesa, e instituyeron un premio que lleva el nombre de Olga, Enrique Fernández Latour, distinción que fue recibida por numerosas personalidades de la ciencia, del arte y del paisajismo. También Hola. También estuvo al frente como directora muchos años del Centro de Estudios Folclóricos Dr. Augusto Raúl Cortázar de la Universidad Católica Argentina, un centro donde nos reuníamos también numerosos investigadores y estudiosos y compartíamos los trabajos de investigación. De manera similar, Olga creó en la Academia Nacional de la Historia en el 2009, convocando a discípulos y a colegas, el grupo Historia del Folclore, donde cada año se realizaba un seminario intensivo acerca de la cultura tradicional. Olga era una persona cariñosa, comunicativa, generosa. Recuerdo la alegría que tenía cuando descubrió el documento más antiguo donde encontró la palabra chamamé en un diario de Buenos Aires de febrero de 1821, mucho antes que apareciera el género musical que hoy es patrimonio de la humanidad. También Olga contaba y nos explicaba cómo en nuestro folclore hay una distinción que hay que hacer. Lo que se cuenta no se canta. Quiere decir que el argumento de los cuentos y de las leyendas no se convierten en coplas. Dedicó un estudio muy intensivo a la décima, en el formato de la décima Spinella, que fue la estructura poética que se difundió en todos los países de América hispanohablantes y que fue descubierta por Juan Alfonso Carrizo en 1926, es uno de los antiguos cantares populares de Catamarca. Olga inclusive fue a los archivos de Ronda en España a encontrar los originales.
Y tenemos que decir que esta estructura, este formato, es folclore vigente porque se puede observar bien en la payada de contrapunto. Y además ubicar a Olga, que tuvo numerosas producciones en esa estructura, muchas de las cuales la firmó con el seudónimo de Clara Flamante, la payadora de Palermo. Hizo Olguita notables aportes a la bibliografía antropológica argentina. Ella recuperó la Biblioteca Criolla de Robert Lehmann Nietzsche, que la había llevado a Berlín en 1938, que es un archivo notable con pliegos que tiene de muchísimo tiempo, del siglo XIX, tiene como cerca de 700 pliegos y folletos. Y Olga fue una estudiosa y una coleccionista, además, de eso que se conoce como la literatura de cordel. También sabemos de los años de investigación que le dedicó a la poesía gauchesca, a su origen y desarrollo. Y hay que decir que cuando fue a Italia y fue a la Casa Estense de Módena, y allí descubrió los códices del siglo XVIII de las lenguas amerindias, que eran los que los clérigos que habían estado en América habían anotado las gramáticas y los vocabularios de los pueblos Tonocoté, Lule y Guaraní, y ese fue el gran descubrimiento de Olga en Módena. Manejó con mucha fluidez numerosos métodos de estudio e investigación, el de palabras y de cosas, el histórico geográfico, los procedimientos cartográficos de la neolingüística, la ciencia folclórica aplicada, los procedimientos de la semiótica. Y tenemos que decir además que fue muy reconocida, multipremiada en el país y en el exterior, y por su prestigio y su sabiduría, llegó a la pantalla chica porque fue jurado del programa Tiempo de Siembra de Canal 13. No fue ajeno para nada a su inquietud, a su interés, la labor de sus maestros. Hizo trabajos notables de análisis, de exégesis, por ejemplo, de muchísimos trabajos inéditos de Juan Alfonso Carrizo, como los cantares hispanoamericanos o los rustiqueses pastoriles. Lo mismo ocurrió con el doctor Cortázar. Ella amplió enormemente los principios de la ciencia folclórica aplicada y lo plasmó en dos obras. Una, el Atlas histórico de la cultura tradicional argentina, y el otro es el Atlas de la cultura tradicional argentina para la escuela. Reconoció siempre a todos sus maestros, como ya algo se mencionó en la mesa. Tengo que decir también que fue parte de su interés reconocer y homenajear a la patria y a sus héroes. Tuve el honor de hacer el prólogo de la cantata de la independencia argentina, La Flor del Jardín, una obra dedicada a sus hijos y a los jóvenes argentinos, que está destinada a celebrar la patria en los bicentenarios de sus gestas. Después es una obra extraordinaria de carácter artístico e histórico, con 26 composiciones musicales y textos poéticos referidos al creador de la bandera nacional, que es la balada belgraniana. Y también hizo el himno a Belgrano, que es una pieza excelente, brillante, que en mi opinión debería estar incluida en el cancionero patrio para que sea interpretada y conocida en todas las escuelas del país.
¿Qué más puedo decir yo de esta amiga maravillosa, cariñosa y sabia que me regaló la vida? Que transitó numerosos caminos intelectuales, pudiendo tejer múltiples relaciones entre el folclore, la filología y la historia. Una maestra en múltiples artes que nos deja un legado enorme, que yo considero que ese legado se convierte como un hito insoslayable en nuestra cultura nacional. Muchas gracias por la atención que me han dispensado. Cálida, amena, entusiasta de todo aquello que concierne al pasado literario argentino, solo bastaba que mencionáramos a Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi, José Hernández o Estanislao del Campo para que nos deleitara con estrofas enteras de nuestro cancionero. Pero también la poesía francesa y las variedades de la danza folclórica de nuestras regiones estaban entre sus pasiones. Fruto todo ello de su memoria musical y borgiana. Y digo bien borgiana, porque solo en Borges y en Olga he tenido pruebas de la memoria como de un don sobrenatural. Hoy su recuerdo es una presencia viva en la Academia Argentina de Letras. Evocar a la profesora Olga Fernández Latour de Botas es traer a mi recuerdo la memoria de una maestra cabal en todo el mejor, más amplio, más hermoso sentido de la palabra. Olga era una profesora absolutamente comprometida con su labor docente, era además una brillante investigadora, una escritora que buceó en el panorama de la historia de la cultura argentina. Dejó obras preciosas, sus cantares históricos de la tradición argentina, sus minuciosos cancioneros, donde recogía el material con enorme cariño y un trabajo esforzado. Los bailes criollos, sus historias gauchescas y esos magníficos atlas de la cultura tradicional argentina son un testimonio perdurable que ayudó a formar y a guiar a muchísimas generaciones. Pero de Olga recuerdo y me emociona recordar el entusiasmo, la alegría con que enfrentaba cada paso, cada tarea que emprendías, esa sonrisa contagiosa, ese temperamento vivaz, alegre que la caracterizaba y que hacía tan amable, tan bonito compartir con ella sesiones de trabajo. Me alegra mucho tomar parte del homenaje a la queridísima Olga Fernández Latour, una gran académica que nos ha enseñado tanto sobre las tradiciones argentinas. Pero esas tradiciones que Olga sabía poner en perfecto contacto con tradiciones más universales. Yo diría que era una gran patriota sin caer en el nacionalismo cerrado, que todo lo empequeñece. Tuve muy buena relación académica con ella, le presenté un libro, le escribí el prefacio para otro libro, y ella me presentó un libro que había escrito sobre los grandes escritores rusos y me causó mucho la atención cómo supo conectar el alma rusa con tradiciones del campo argentino. Es decir, una académica maravillosa, pero sobre todo en este pequeño homenaje quisiera subrayar su capacidad humana. San Juan Pablo II decía que todas las mujeres tenían alma de madre, la maternidad está legada a la condición femenina y eso se notaba en Olga. Siempre me sentí como muy querido, comprendido, era bastante mayor que yo, con lo cual con una cierta ternura, siempre positiva, siempre llena de educación, de delicadeza, de confianza. La conocía como una de las más importantes intelectuales del país y después tuve la gracia de tratarla asiduamente
en las sesiones privadas de la Academia Nacional de la Historia, de la que ella formaba parte en el Sitial 28. Gran cultora de la tradición folclórica del país, como sabemos, ese tesoro estético, poético, musical y espiritual, como lo mostró en su tesis doctoral sobre la devoción a la Virgen, Achalay mi Virgen, tan el título de su obra. Rescató del olvido a figuras claves, como Juan Alfonso Carrizo, Augusto Cortázar, Bruno Jacobella, del que fue discípula hasta su muerte. Hoy quisiera recordar dos reflexiones que solíamos repetir en nuestros encuentros y que estoy seguro que le gustaría mucho volver a oírlas. No hay originalidad si no es dentro de una tradición. Todo lo que no es tradición es plagio, como decía Eugenio Dors. Y la tradición es la transmisión del fuego, no es la adoración de las cenizas, como recordaba Chesterton. Gran honor para mí esta participación al homenaje de la doctora Olga Fernández Latour de Botas. La conocí, la frecuenté y pude percibir en ella esa exquisita sensibilidad artística y el gran amor por el acervo cultural que ella veía especialmente a través de las danzas y de la tradición folclórica. Pero ella era doctora en letras, así que todo se veía a través también de su capacidad de interpretación literaria. Me fui enterando de cómo era su personalidad porque una de mis hijas tuvo el gusto de ser su alumna y me dijo que lo que la caracterizaba era una gran alegría y una enorme disponibilidad y un gran interés, y impulsaba a sus alumnos también a aprender los bailes folclóricos porque según ella tenían una síntesis de la cultura actual y local, y eso los hacía infinitamente ricos. Nada más que eso, siempre la tendremos en el corazón y la tendremos presente a través de su abundantísima producción. A continuación nos recordará la trayectoria de Olga el doctor Antonio Rodríguez, que comenzó sus estudios de abogacía en la Facultad de Derecho, pero luego inició su camino en el ejercicio del periodismo profesional. Fue reportero en La Prensa y La Nación, obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos, fue redactor de Life International y de Life en Español. Realizó estudios universitarios en Estados Unidos y en España. En el año 1967 regresó a la Argentina y se incorporó como redactor a La Nación. Y también en el año 1972 como redactor a Clarín. Por concurso de antecedentes, fue designado en 1976 director de las ediciones iberoamericanas de la revista Selecciones del Reader's Digest, con oficinas centrales en México. Retornó luego a Buenos Aires en 1983 y publicó numerosos artículos en diarios y revistas de América Latina y Europa. Fue profesor titular de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de El Salvador, director del Fondo Nacional de las Artes, escrito numerosos libros y una antología de la canción criolla. Por su iniciativa se creó en el año 2007 la Academia Nacional del Folclore de la República Argentina, de la que es presidente. Ha pronunciado conferencias sobre política internacional y sobre temas del folclore argentino en diversas instituciones académicas de Argentina y Estados Unidos y América. Es miembro de la Academia Nacional de Folclore, de la Academia Nacional del Tango, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de SADAIC y numerosas instituciones más. En 2011 fue designado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Qué puedo agregar de todo lo que se ha dicho sobre nuestra querida y respetadísima Olga Fernández Latour de Botas? Y es un honor también que la Academia de Folclore, Nacional de Folclore, que preside el maestro José Luis Castañera de Dios, que ya fue uno de los expositores,
se adhiriese y organizara este homenaje a Olga. Solamente muchas gracias por la presencia de ustedes y el recuerdo de una de las grandes maestras y personalidades que tiene nuestro folclore. Muchas gracias. ¿Cómo? Chuliver. A continuación, el maestro Raúl Chuliver nos ofrecerá un recital de guitarra. Satisfacción estar aquí, agradecer a Roberto Bosco que me ha invitado. Ya hemos estado varias veces aquí en este auditorio compartiendo con Olguita o tocando algunas cosas también en un homenaje a Falú y demás. Hace unos años, yo no voy a hablar de Olga porque ya se dijo casi todo. Así que para mí es una enorme satisfacción estar aquí y a su vez un enorme compromiso poder interpretarles las obras que compusimos juntos con Olga. Y voy a hablarle de los últimos 10 años con Olga, que hemos hecho varias cosas juntos. De casi todos los libros que se han mencionado, hemos presentado acá las cosas con Olga y en distintos lugares de Buenos Aires. Y a veces Olga hacía unas glosas y le gustaba un preludio que yo voy a tocar ahora, porque en este homenaje no es bueno comenzar con una chacarera o con un gato, ¿no? Sino con algo más tranquilo, como este preludio que le gustaba a Olga.
Muchas gracias. Ahora sí vamos a entrar de lleno en las obras que hemos hecho con Olga. A fin del 2015 me envía, dice, el año que viene, 2016, es el bicentenario de la patria. Acá se hablaron mucho de las obras. Hicimos la cantata también de Olga, y la música de esa gran obra la hizo el pianista Ricardo Altieri. Estaba para piano, así que tuve que hacerla en parte para guitarra, ¿no? Y también hicimos otras obras, como esta samba que le voy a dejar ahora y Un gato para la independencia. Yo la hicimos en marzo del 2016, con la letra de Olga y la música mía, ¿no? De mayo y de julio es la primera samba que vamos a hacer.
La nota dorada de clara guitarra invitan y dicen samba de bailar. La nota dorada de clara guitarra invitan y dicen samba de bailar. Los aplausos para Olguita, que nos estará viendo de quién sabe desde qué cielo andarán, ¿no es cierto? También para ese año 2016 hemos hecho El Gato de la Independencia. Algunas de estas obras están en YouTube, las he grabado. Creo que están todas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Gato de la Independencia, también la hicimos con Olguita. Vuela de nuestra patria la dominación. Vuela de nuestra patria la dominación. Porque la independencia ya se declaró. Ya se declaró, digo, fue en Tucumán. Un pueblo de patriotas la supo aclamar. Que huelen las noticias para celebrar, que huelen las noticias para celebrar. Provincias unidas y su libertad. Hace 200 años y parece ayer. Patria de hoy y de siempre debe defender. Muchas gracias. Y un día estaba allá por el 2020, Olguita habla con una amiga que tenía en San Rafael, Mendoza, y dice, está nevando un montón, no se puede salir a la calle. Entonces me habla y me dice, tengo unas coplas que compuse a San Rafael y a la nieve mendocina. La tituló así, Mi nieve mendocina. Y dice, ponele un aire de tonada. Vamos a hacerla una mitad de esta, que es un poquito larga, vamos a hacer la mitad de la tonada. Y creo que una vez la hemos hecho acá y Tonito Villar le había puesto un cogollo hace unos años a la tonada esta. Mi nieve mendocina. Cuando el frío nos saluda con su estremecido abrazo, cuando el frío nos saluda con su estremecido abrazo, mi pago conté, verá que llegue nieve al eterno manto.
bajando, cuando lentos y suaves los cocos ya van bajando. Hay un silencio profundo que corre socallado. La nieve ya cae, la nieve sobre mi tierra cuyana. La nieve ya cae, la nieve sobre mi tierra cuyana. Aquí está San Rafael, que sonriendo la espera. Bueno, y las dos últimas obras, bueno, hicimos muchas cosas con Olguita, ¿no? Pero las últimas dos obras vamos a interpretar ahora. Hemos hecho también la cantata acá, Achalay, la Virgen, en fin, todas las obras que se mencionaron, ¿no? Porque yo conocí a Olga ya cuando era chiquito. Era el mimado de los congresos de folclore cuando yo tenía apenas 20 años, en 1974. Conocí a Olga ya en el Centro de Investigadores de Folclore de Córdoba, donde concurrían todos los grandes del folclore, aprendí muchos con ellos. Allí conocí a Olga, ¿no? Era el niño mimado en esos congresos de folclore. Era el más chiquito de todos. Y el 17 de enero del 2020, me enteré por Olguita, me escribe y me dice: nos dejó el gran Juan Carlos Saravia, de los Chalchaleros. El día 17 de enero está de luto el Chalchal, pues partió el gran chalchalero. Y me dice: una samba en homenaje a Juan Carlos Saravia. Amado Juan Carlos Saravia, quiero rendir mi homenaje, porque supe que ha partido hoy para su último viaje. Caballero por estirpe y por carácter también, artista que desde el alma hizo al canto florecer. Ya no ha de ser el que era el arte criollo de Salta, porque siempre pensaremos que don Juan Carlos nos falta, porque siempre pensaremos que don Juan Carlos nos falta.
paseaba el señor Saravia, camino a la eterna luz. Junto a María del Milagro lo está esperando Jesús. Nuestras oraciones acompañando a su alma, elevarlas en su nombre, sentimos que nos da calma. Adiós, General Saravia, caballero tan cumplido. Si lo admiramos en vida, no hemos de echarlo al olvido. Si lo admiramos en vida, no hemos de echarlo al olvido. Muchas gracias. Muy bien. También hemos escrito una chacarera, varias chacareras con Olga, ¿no? Vamos a hacer el último de los temas. Muchas gracias por permitirme estar, a toda la gente del instituto, otra vez aquí en esta hermosa sala y en este homenaje a Olga, que cierro los ojos y a veces en los espectáculos hemos hecho, la veo aquí a mi lado. Y me decía el maestro Chuliver, me decía el maestro Raulito. Aquí mismo, en el 2016, hemos hecho me dice, es conmemoración de Mama Antula. Y vamos a hacer una chacarera, me dice, litúrgica, nada de bombos ni nada, tranquilita. Y se la entregó al Monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández con la música y la letra de Olga para llevarla al Papa en 2016. Mama Antula. Con esto le digo muchas gracias y hasta un próximo encuentro con la música y el cancionero nativo. Gracias. A la beata santiagueña le traigo esta chacarera, porque fue por salidora, modelo de misionera. Para María Antonia digo, Mama Antula la llamaron, aquellos que conocieron de su gracia es el regalo. Era hija de María y también de San José, que de Paz y Figueroa su noble apellido fue. Pero para los humildes fue Mama Antula querida, misionera salidora, que puso en ellos su vida. Generosa, austera, humilde fue la evangelizadora, por eso un sabio le dijo, misionera salidora. Salía de su casa para buscar a los pobres, sabiendo que pan de Dios no habrá nunca quien le sobre.
entronizó estas palabras que acuñó Santa Teresa y escribió solo Dios basta. Es beata del Señor, la mamántula querida, misionera salidora, que puso en ellos su vida. Vamos a homenajear a Olga con unas danzas folclóricas que a ella tanto le gustaban. Unos bailarines que voy a nombrar: Miriam Brizo, Susana Fandenbure, Pablo Chávez y Carlos Romano van a interpretar una samba, una huella y un gato. Voy trenzando delgado silbido, luego un verso empiezo a tusar, se me da por rasguear y me pongo a cantar y campea formas de samba el oído. Se me da por rasguear y me pongo a cantar y campea formas de samba el oído. A la moza que amé en otros tiempos la reencuentro en el diapasón, vuelve a ser esa emoción, me besa el corazón, quien te alegra y triste se queda mi acento. Vuelve a ser esa emoción, me besa el corazón, quien te alegra y triste se queda mi acento. Mensajera de cuanto atesora la gruta sonora de mi alma serás. Sueño mío que vas, como yo rodarás por esos 6 rumbos que hay en la guitarra. Sueño mío que vas, como yo rodarás por esos 6 rumbos que hay en la guitarra. Hay un algo que alcanzar quisiera y esa esperanza al fin me dio. Este dejo de adiós que se quiebra en mi voz y llora en mi amante con plitas herreras. Este dejo de adiós que se quiebra en mi voz y llora en mi amante con plitas herreras. Me da gusto y a la vez me inquietan las memorias del pago en mí. Es por eso que así en canciones le di de pastor lo mucho y algo de poeta. Es por eso que así en canciones le di de pastor lo mucho y algo de poeta. Mensajera de cuanto atesora la gruta sonora de mi alma serás. Dueño mío que vas, como yo rodarás por esos 6 rumbos que hay en la guitarra. Dueño mío que vas, como yo rodarás por esos 6 rumbos que hay en la guitarra. Hace ya varios años, en tiempos idos,
nació como jugando tu amor y el mío. Luego vino la ausencia, debí marcharme por caminos lejanos para extrañarte. Me llegaban recuerdos de aquellos tiempos que bailando una samba volamos lejos. En la huella tu mano tomé y más tarde con esa misma mano fui a saludarte. Corazón, hoy te digo sinceramente que estoy dispuesto a adorarte eternamente. Segunda. El tiempo fue pasando, la vida sigue y borrar tu recuerdo no se consigue. Porque un amor tan grande, sano y profundo no se olvida tan fácil o en un segundo. Y aquí estamos mi vida, tú y yo bien juntos, tomados de la mano en este mundo. Hemos vuelto a encontrarnos y a ser aquellos que amaban sin medidas en cada beso. Corazón, hoy te digo sinceramente que estoy dispuesto a adorarte eternamente. Bueno, con estas danzas terminamos, damos por cerrado el homenaje a Olga Fernández Latour de Botas y el acto académico de apertura del curso 2026.